cada día ser más como tú, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Que tu palabra siempre cumpla su propósito en nuestras vidas y que de esa manera, Señor, cada día nosotros seamos mejores de como hemos sido el día de hoy o hemos sido el día de ayer, Padre. Sino que cada día, Padre, seamos un ejemplo para aquellos que nos rodean y seamos un destello de tu gloria en esta tierra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, que a tu nombre sea la gloria por siempre. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos. Abrimos nuestra Biblia entonces, la tenemos ahí en Lucas capítulo 18, amén. Vamos a leer del versículo 9 en adelante y vamos a leer una parábola, amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Amén. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Escuche la oración del fariseo. Amén. Decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. O sea, lo tenía a un lado todavía, Ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Gloria a Dios. El tema del día de hoy lleva por título El enemigo silencioso. Amén. El enemigo silencioso. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos. Mire, el día de hoy y todo este tiempo que estamos viviendo en la época moderna, amén, vivimos en una sociedad que constantemente está enfocada en enseñarnos a confiar en nosotros mismos de muchas maneras, amén. Desde el trabajo, desde cuestiones personales, desde el desarrollo de la vida diaria. Pero esta forma de pensar, hermano, esta forma de pensar simplemente nos lleva a alejarnos del diseño que Dios quiere hacer de nosotros, amén, y de vivir una vida agradable a nuestro Dios por enseñarnos a confiar en nuestras propias fuerzas, amén. Y de esa manera, hermano, nosotros podemos llegar al punto donde nosotros podemos llegar a pensar que todo lo podemos llegar a desarrollar nosotros solos, con nuestras propias fuerzas, que no necesitamos absolutamente de nadie, o simplemente, hermano, querer demostrar que somos mejor que otros también, amén. Y también nos puede llegar a esta forma de pensar a llevarnos a practicar el pensamiento de que no necesitamos reconocer en nosotros cuando nos equivocamos y que no es necesario ni siquiera pedir una disculpa a las personas que ofendemos, amén. Yo no sé si usted ha llegado a conocer personas, amén, que cometen un error y les cuesta reconocer que se equivocaron. Y todo el mundo está mal, menos ellos, amén. Todo el mundo se equivoca, todo el mundo comete errores, todo el mundo tiene faltas, defectos y demás, pero la persona jamás llega a reconocer que hay defectos en su vida o que simplemente llega a cometer errores donde es necesario pedir perdón por las acciones que ha cometido. ¿Usted ha conocido personas así? ¿Usted se ha topado con personas de esta manera? Y ellos dicen y asumen que están bien, pero ellos nunca reconocen que ellos están mal. Para ellos todo el mundo está mal. Me voy de la iglesia porque el pastor está mal, ¿no? Me voy de la iglesia porque el hermano está mal. Me voy de la iglesia porque aquel está mal, ¿verdad? Y ahí se le llevan cambiando de iglesia, de iglesia, de iglesia en iglesia, pero nunca reconocen que el problema realmente está en su corazón. Amén.
nunca reconocen que en ellos hay algo que está mal. Entonces, de alguna manera, hermano, todo eso lleva a la persona a caer en una práctica de orgullo donde la persona nada más se lleva enfocada a la vida, amén, viendo los errores de los demás, pero nunca reconociendo que hay un error en esa persona, amén. ¿Está conmigo? En una ocasión me tocó platicar con unas personas, amén, y la persona me decía la siguiente expresión, me decía, mi hija todo el tiempo está cambiando de trabajos, de un trabajo a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Ya le dije que no tiene que andar haciendo eso, ya le dije que tiene que quedarse en un trabajo estable. La persona estaba preocupada por el comportamiento de su hijo, ¿verdad? De su hija, y un día se sentó con ella a platicar y dijo, a ver, platíqueme por qué has cambiado tanto de trabajos. No, es que en aquel trabajo el patrón me gritaba mucho. Ok, perfecto, te gritaba. Y en el otro, no, es que también me llamaba mucho la atención. Bueno, te llamaban la atención. Y en el otro, no, es que ella también están sobre mí todo el tiempo, están diciéndome que quiera que me aplicara, que hiciera esto. Y digo, bueno, ok, todos están llamando la atención, pero ¿por qué te llaman la atención? Es que no me dejan estar un rato en el teléfono. Todo el tiempo quieren que esté trabaje, trabaje, trabaje. Cuando agarro el teléfono para distraerme un poco, me están llamando la atención. Y entonces el padre de familia se le queda bien y dice, ¿te das cuenta de una cosa? Que el problema realmente no eran los patrones, sino el problema eran tus actitudes. Y ellos trataban de corregirte y tú creías que todo lo estabas haciendo bien, amén. ¿Cuántas veces, hermano, creemos que todo lo estamos haciendo bien, pero nos cuesta reconocer que realmente estamos haciendo las cosas mal, amén? Creemos que estamos bien, creemos que, ay, esto lo hizo todo perfecto, ¿verdad? Pero realmente, a final de cuentas, nos cuesta reconocer que nos estamos equivocando en alguna situación, amén. El problema a veces no son las situaciones, hermano, no son las personas, sino que es la mentalidad que muchas veces hay en nosotros, amén. Mentalidad que a veces el mundo nos ha implantado, mentalidad que a veces nosotros lo estamos creyendo, y una mentalidad que el orgullo ha forjado en la vida de las personas, que los ha llevado a una condición de no reconocer cuando se han equivocado o cuando están haciendo las cosas mal, amén. Mire, el orgullo no siempre se va a manifestar levantando la voz, hermano. Amén. El orgullo se va a manifestar en las actitudes que uno tiene en la vida diaria. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Vamos a ver un poco más del contexto que nos habla el pasaje de Lucas. Amén. Mire, el pasaje claramente dice, hermano, que Jesús está hablando una parábola. Y acuérdense que hemos estado estudiando hermenéutica. Y cuando hablamos de una parábola que el Señor Jesús utilizó, la utilizó para usar esta figura literaria o esta ilustración para dejar en claro lo que quería hablar en base a un ejemplo. Amén. Jesús pudiera haberle dicho, no, es que no seas tan orgulloso. Y a lo mejor las personas no hubieran entendido lo que era realmente el orgullo, la forma como Jesús se los iba a expresar. Pero Jesús dijo, bueno, para dejarlo bien claro y que no haya excusas de que no me entendieron, lo que voy a hacer es voy a hablarles por medio de un ejemplo. Y les voy a poner dos personajes con unas actitudes distintas de una de otro para que esto pueda ser claro y pueda entenderse de una manera muy pero muy específica de lo que queremos hablar el día de hoy. Amén. Y entonces Jesús comenzó a hablar acerca de esto porque Jesús miró el corazón de aquellas personas que muchos confiaban en sus fuerzas o confiaban en ellos y aún ellos mismos se declaraban justos en sus acciones, amén. Pero realmente lo que había dentro de su corazón era que ellos estaban menospreciando a otros y jactándose de que ellos eran mejores que los demás, amén. Usted recordará la palabra del Señor cuántas veces Jesús no exhortó a los fariseos, amén. Jesús se presentaba delante de ellos, incluso en alguna ocasión les dijo, fariseos hipócritas, ustedes ponen cargas en otros que ni siquiera ustedes pueden llevar. Amén. En otra ocasión les llamó sepulcros blanqueados. Por fuera tienen una apariencia de piedad, pero por dentro están llenos de huesos secos. Amén. Y Jesús muchas veces exhortó a los fariseos, Jesús muchas veces los encaró, ¿verdad?
por sus actitudes que ellos tenían. Y en esta ocasión Jesús usa una parábola para poder expresar lo que había en el corazón de las personas y poder confrontarles y enseñarles por medio de una parábola lo que en su corazón debería ser corregido. Amén. Entonces, Jesús viene y les habla a ellos y les está hablando a personas que son religiosas, personas que conocían la Escritura, hermano, personas que oraban, personas que asistían al templo, pero también habían reemplazado la confianza en Dios para confiar en sí mismos, hermano. Esto es una actitud de lo que es el verdadero orgullo, hermano. Amén. Esto es una actitud realmente orgullosa. Cuando confiamos en lo que somos nosotros antes que confiar en Dios. Cuando confiamos en lo que podemos hacer, lo que podemos ejecutar, antes que confiar en lo que es Dios para nosotros. Amén. Fíjese bien estos aspectos, hermano. Jesús habla de un fariseo, amén, que exteriormente aparentaba ser un hombre ejemplar. El fariseo hablaba de que él oraba, el fariseo hablaba de que él ayunaba, el fariseo decía que él diezmaba, e incluso los fariseos presumían de cumplir la ley. Amén. Pero Jesús, hermano, cuando hace esta parábola, revelaba realmente el corazón de las personas y de lo que realmente había dentro de ellos. Amén. Y que la persona oraba no es malo, que una persona ore. Amén. Que una persona ayune realmente no es malo. Que una persona lea la Biblia y conozca la palabra del Señor no es malo. El que una persona diezme o traiga su ofrenda delante del Señor realmente no es malo. Lo que es malo es tratar de jactarnos de todo lo que hacemos para decir que somos buenos o somos justos delante de Dios, pero que en nuestra práctica cristiana, hermano, realmente estemos haciendo totalmente lo contrario. Amén. ¿De qué le sirve a un cristiano orar si no ama? Amén. ¿De qué le sirve a un cristiano leer la Biblia si no practica la humildad? ¿De qué le sirve a un cristiano ayunar, hermano, cuando realmente en el corazón está lleno quizás de falta de perdón o está lleno un pensamiento de practicar el mal y hacer cosas que no son agradables delante del Señor? ¿De qué sirve saber todo eso? ¿De qué sirve tener todo eso? ¿De qué sirve llegar a la iglesia todos los días y, pastor, entonces ya no voy a la iglesia? No, no se trata de eso, amén. Se trata de que hagamos una cosa acompañada juntamente con la otra. Ok, vamos a orar. Perfecto, permitamos que Dios, por medio de nuestra oración, transforme nuestra vida. Vamos a leer la palabra del Señor. Ok, perfecto. Pero procuramos, como dice la palabra del Señor, no ser oidores olvidadizos, amén, sino ser hacedores de su palabra. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, la atesoramos en nuestro corazón y somos hacedores de su palabra, entonces no venimos a ser como ellos, sino que venimos a ser personas que actúan responsablemente ante lo que la palabra del Señor nos está pidiendo que debemos hacer en nuestra vida. Amén. Entonces, no es malo hacer todo esto, hermano. El problema es tratar de confiar más en uno mismo que confiar en nuestro Dios. Amén. Por ejemplo, vamos a ver el fariseo, la oración del fariseo. Dios, te doy gracias. Aparentemente parece algo bueno, ¿verdad? Parece una buena oración, pero realmente lo que hay en el corazón del fariseo es lo siguiente. Él dice, porque no soy como este publicano. Comienza a orar, ¿verdad? Él dice, yo ayuno, yo doy, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago esto, ¿verdad? Yo hago esto, yo hago lo otro, ¿verdad? No soy como este que está a un lado. Entonces, mi hermano, si se da cuenta, la oración gira alrededor de lo que es la persona, de lo que es él, lo que puede hacer, lo que hace, lo que practica. Pero realmente su oración no hay ni siquiera una sola pizca de humildad. Incluso en la parábola, el fariseo se jacta de que no es como la persona que tiene un lado. Te doy gracias porque no soy como el que tengo un lado. Pecador, feo, llorón, ¿verdad? Y quién sabe qué tanto hubiera dicho la persona del que estaba a un lado, ¿no? Pero de alguna manera, hermano, él se jactaba de tantas cosas que él hacía, ¿verdad? Y se jactaba de no ser como la persona que tenía a un lado, amén.
Dios nos libre, hermano, de un día compararnos con los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Yo me jacto de no ser como aquel, como aquel, como aquel otro. ¿Y sabe algo? Simplemente por esa simple expresión venimos a ser peor de aquel del que nos estamos jactando, porque nuestro corazón está lleno de orgullo y falta de humildad delante de los ojos de nuestro Dios. Amén. El fariseo solamente demostró, hermano, un corazón lleno de autosuficiencia. Amén. Lleno de dependencia de él mismo y no de una dependencia real del Señor. Amén. Ahora, ¿qué puede producir el orgullo en nuestro corazón, hermano? El orgullo puede producir en nosotros una falta de una justicia o de la justificación que Dios nos quiere dar. Amén. Por ejemplo, el fariseo se comparaba con otros. Amén. Decía, no soy como los demás, no soy como este que tengo a un lado. Entonces, el orgullo, hermano, en el corazón del ser humano siempre va a buscar la forma de compararse con los demás. Amén. Siempre va a tener esa necesidad de compararse con los otros. ¿Y sabe algo? Cuando el orgullo está presente en el corazón del ser humano, hermano, el ser humano siempre va a procurar compararse con otros y buscar en qué es mejor aquel, quizás hasta para demeritarlo, para descalificarlo o para hacer que las personas ya no crean en él, porque simple y sencillamente en el corazón de ese ser humano hay tanto orgullo, hermano, que hasta se puede sentir menos que la otra persona, porque aquella persona tiene capacidades diferentes. Mire, en esta vida, hermano, cada uno de nosotros debemos entender que Dios nos ha dado capacidades distintas a cada uno. Amén. Dios le ha dado capacidades a uno de ser un mejor músico que otro. Amén. A otros que expongan de una manera diferente que otro. A otros que hagan diferentes actividades. Y todos tenemos diferentes capacidades que Dios nos ha dado a cada uno. Amén. Pero no por ello, hermano, debemos sentirnos menos que los demás. No por ello debemos sentirnos menos que el hermano, menos que la hermana, menos que cualquier otra persona. Porque Dios nos va a usar de manera distinta a todos y cada uno de nosotros. Amén. Y todos nosotros vamos a ser de bendición para el cuerpo de Cristo. Amén. Pero cuando una persona ya se siente menos que otra persona, amén, y ya está comparándose, diciendo, no, es que él puede hacer más que yo, me va a quitar el puesto, me va a quitar esto, me va a quitar aquello, hermano. El corazón de esa persona está revelando que está lleno de orgullo su corazón. Amén. Que su corazón está tan lleno de orgullo, hermano, que va a ser capaz de hacer cualquier cosa con tal de que aquella otra persona no le quite el puesto, no le quite la posición o no cause una situación que lo lleve a sentirse menos o lo desplace de la posición que tiene, hermano. Entonces ahí comienza el enemigo a trabajar en el corazón de la persona de tal forma que la persona va a ser capaz de hacer cualquier cosa que el enemigo susurre a su oído con tal de que aquella persona no le quite la posición. Eso es lo que hace el orgullo en el corazón del ser humano, hermano. Llevarlo a cometer cosas y acciones que no debería de hacer, pero por prestar más atención al orgullo que haya en su corazón y el enemigo usando esa herramienta que ya hay en su corazón, lo va a comenzar a aconsejar para que esa persona comience a hacer acciones que no están dentro de la voluntad del Señor y que de alguna manera lo va a llevar a salirse y a desviarse del propósito del Señor. Amén. Eso es lo que hace el orgullo en el corazón del ser humano, hermano. Ahora, ¿qué hace el orgullo? El orgullo también puede llegar a alimentar el corazón de esa persona para hacerlo sentir superior a los demás. Amén. Y el orgullo va a comenzar a trabajar, va a comenzar a alimentarse de esa manera y la persona se va a sentir más que los demás y entonces ahí va a venir un problema fuerte en la vida de aquella persona. ¿Está conmigo, familia? Ahora mire, el orgullo también hace que la persona se olvide del plan de Dios y también de lo que proviene de Dios. Amén. Vamos a leer 1 Corintios 4:17, hermano. 1 Corintios 4:17. Dice la palabra del Señor. Por esto mismo os he enviado a Timoteo. A Timoteo dice,
mi Hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias, hermano. Amén. Ahora, ¿qué hemos recibido de parte del Señor, hermano? Amén. El Señor nos ha dado una instrucción. Y lo que queremos resaltar de este pasaje, hermano, de este versículo, es que ninguno de nosotros debemos olvidar de que todo lo que tenemos, de que todo lo que hacemos, de que todo lo practicamos, proviene y es para el Señor. Amén. Entonces, hermano, cuando nosotros reconocemos lo que hemos recibido de Dios, lo que hacemos y practicamos para el Señor, entonces para usted y para mí, hermano, no va a ser fácil olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y que todo lo que tenemos y lo que hacemos y lo que haremos proviene de nuestro Dios. Amén. ¿Está conmigo? Sí. Si usted reconoce, hermano, que todo proviene de Dios, para usted no va a ser fácil. Para usted no va a ser difícil darle la gloria a Dios. Amén. Para usted no va a ser difícil reconocer que todo lo que tiene es de Dios. Pero cuando no reconocemos, hermano, cuando no tenemos en nuestra mente lo que Dios ha hecho para nosotros, entonces el orgullo va a comenzar a aparecer en nuestros pensamientos, va a comenzar a reflejarse en nuestra vida, y entonces vamos a decir lo siguiente: yo siempre tengo la razón, yo no necesito un consejo, nadie puede corregirme, amén. Mi manera de ser es la mejor y nadie puede ser mejor que yo. Yo sé más que los demás, yo sirvo más que los demás, yo oro más que los demás y yo conozco más de la Biblia que ningún otro hermano en la iglesia, hermano. Entonces el orgullo va a comenzar a hacer ruido en nuestra mente y entonces nosotros vamos a comenzar a reflejar lo que el orgullo está aconsejando a nuestro corazón. Amén. Si se da cuenta, hermano, Pablo tenía a Timoteo y Pablo todo el tiempo instruyó a Timoteo, pero Timoteo nunca se sintió más que las personas que él estaba instruyendo también. Usted va a ver más adelante las cartas a Timoteo, ¿verdad? Primera y segunda, donde Timoteo ya está ejerciendo la posición o se le conoce como el apóstol joven, ¿verdad? El pastor joven, que de alguna manera fue instruido por Pablo. Pablo lo pone a que dirija la congregación, ¿verdad? Pero no vemos a un Timoteo que de alguna manera se esté exaltando, se esté engrandeciendo porque, es que a mí me enseñó Pablo, ¿verdad? Y como a mí me enseñó Pablo, yo sé más que los demás. No, hermano, vemos a un Timoteo que con toda humildad acepta el consejo de Pablo. De hecho, usted va a ir a 1 Timoteo 4:12, ¿verdad? Y Pablo le aconseja a Timoteo y le dice: pero sé ejemplo de los creyentes, amén. Ninguno tenga en poco tu juventud, le dice Pablo a Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y en pureza. Amén. Y en ese versículo usted se va a dar cuenta que vemos a un Pablo aconsejando a un Timoteo, a un joven que está ejerciendo una posición en una congregación y que de alguna manera se permite ser enseñado. Amén. Yo le hago una pregunta, hermano, el día de hoy. Cuando el pastor se acerca a aconsejarle, ¿usted acepta el consejo con humildad o acepta el consejo a regañadientes? ¿Qué me va a andar enseñando? ¿A mí qué va a andar diciendo el pastor, verdad? Que vaya y le diga ya lo de su casa, pero a mí que no venga a decirme nada, ¿verdad? ¿Usted cómo recibiría usted un consejo del pastor? Amén. Mire, los pastores no solamente Dios nos ha puesto en la iglesia para predicarle un bonito sermón el fin de semana, ¿verdad? Y ahí es un chascarrillo y ahí se ríe, ¿verdad? O una enseñanza que le ayude a ser mejor. El Señor nos ha puesto en la congregación también para dar un consejo a la iglesia, porque la iglesia muchas de las veces necesita ser aconsejada. La iglesia muchas de las veces ocupa a lo mejor hasta un jaloncito de oreja, ¿sí o no? Y de repente cuando venga ese consejo, cuando venga ese jaloncito de oreja, ¿cómo lo va a recibir usted? ¿A mí qué va a andar diciendo? ¿Verdad? Es que no venga y me diga lo que yo ya sé, ¿verdad? Yo ya me las sé todas y a mí nadie me puede venir a decir lo que debo de hacer. ¿Aceptaría un consejo así o lo aceptaría con toda la humildad del Señor en el corazón? ¿Verdad? Simple y sencillamente, hermano, el Señor nos llama a ser humildes. Amén. Y si un día llega un consejo o llega una palabra de exhortación a nuestra vida, recibámoslas como de parte del Señor, porque de alguna forma, hermano, el Señor ha puesto a todos los pastores, nos ha puesto
para velar por la iglesia. ¿Ven? Y siempre vamos a ver por su beneficio, siempre vamos a ver por su bien. Y siempre va a recibir un consejo por medio de la palabra. Amén. Nunca va a recibir usted un consejo, es que yo pienso, es que yo creo. No, hermano, siempre la palabra tiene que ir por delante. Y si la palabra enseña que debemos ser esto y aquello y lo otro, ¿verdad? Entonces el consejo, al ir respaldado por la palabra, entonces no hay forma como podamos decir, no, pues es que el pastor no me está diciendo lo que él quiere decirme, ¿verdad? Siempre como pastores vamos a procurar siempre que el consejo vaya acompañado de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la máxima autoridad de la iglesia, hermano. La palabra es la máxima autoridad de la iglesia. Sobre ella nos regimos, con ella somos instruidos y por ella somos enseñados. Por lo tanto, por la misma palabra siempre vamos a ser aconsejados. Amén. ¿Está conmigo, familia? Amén. Muy bien, vamos al segundo punto del día de hoy. Ya vamos a terminar. ¿Qué puede dañar el orgullo en mí si no procuro corregirme? Amén. O si no procuro corregir. Muy bien. Usted lee en la palabra del Señor el publicano, la oración que él hace. Amén. Por ejemplo, el publicano dice la palabra del Señor que él ni siquiera se sentía digno de levantar sus ojos delante del Señor. Amén. No se sentía digno. ¿Qué era un publicano? ¿Cuál era la tarea de un publicano en aquellos tiempos? El publicano simplemente recaudaba los impuestos. Ellos llegaban, recaudaban los impuestos, iban y lo cobraban a la puerta de la casa de las personas y prácticamente llevaban ese diezmo o ese impuesto, lo llevaban y lo presentaban a Roma. Amén. Ahora, la palabra nos enseña, hermano, que los publicanos eran conciudadanos, eran prácticamente de la región. Amén. Usted va a Mateo, estudia a Mateo, ¿verdad? Y Mateo era un hombre que era un judío. Y este hombre, siendo judío, le cobraba el impuesto a las mismas personas que eran sus conciudadanos. Amén. Entonces, ¿cómo cree usted que las personas miraban a Mateo? Pues lo miraban con desprecio. Aunque él sabía que lo que estaba haciendo no era bueno, a él lo habían puesto. Te vas a poder hacer esto y lo vas a hacer porque lo vas a hacer, ¿verdad? Porque Roma les daba la instrucción y la orden de que ellos lo hicieran. Entonces, este publicano, que él, siendo judío, le cobraba impuestos a sus propios hermanos judíos, él mismo se sentía indigno de presentarse delante del Señor. Él decía, Señor, la verdad no me siento digno ni siquiera levantar los ojos. Era como una traición a la patria, era como una traición a sus propios hermanos, aún a sus propias familias. Usted va a ver a un Mateo, ¿verdad? Usted ha visto la serie de Chosen, ¿verdad? Sí la ha visto, sí la conoce. Usted ve en la serie de Chosen cómo el mismo Mateo va y le cobra los impuestos a sus propios padres, a su propia familia. No, es que tienes que pagar porque Roma te está pidiendo el impuesto. Y si no lo pagas, te vamos a embargar. Te van a embargar. Por favor, paga. Yo vengo a cobrarte de buena manera, pero ellos no van a venir de buena manera. Imagínese usted cómo era visto un publicano por sus padres, por sus hermanos, por sus paisanos, como luego decimos, ¿verdad? ¿Cómo lo miraban a un publicano? No era bien recibido. Amén. Y ellos sabían que estaban haciendo mal, que se sentían mal por lo que estaban haciendo, pero estaban siendo obligados a hacer una labor que ni siquiera ellos mismos aprobaban. Amén. Entonces, este publicano que habla la palabra del Señor aquí en la parábola de Lucas, ¿verdad? Él mismo se sentía indigno de levantar sus ojos delante del Señor. Dice la Biblia que él ni siquiera levantaba sus ojos y aún golpeaba su pecho. Y él decía, Señor, sé propicio para mí que soy pecador. Por favor, perdóname por lo que estoy haciendo. Amén. Entonces dice la palabra que este hombre salió de ese lugar justificado antes que el fariseo. Amén. Por la actitud que había en su corazón. Amén. Ahora, la palabra enseña, hermano, que Dios resiste a los orgullosos. Amén. Dios resiste a los orgullosos. A los orgullosos Dios no los ve con agrado. La palabra dice que el que se humilla será ensaltado. Amén. Pero el que se exalta será humillado. Entonces, el orgulloso, hermano, aquella persona que es orgullosa, difícilmente se va a humillar delante del Señor si no permite que Dios haga un cambio en su corazón. Amén. Ahora, ¿qué puede dañar el orgullo en nosotros?
Bueno, la palabra dice en Santiago que Dios resiste a los soberbios, que Dios no mira con agrado a los orgullosos. Amén. Por lo tanto, hermano, cada persona que tenga una actitud de orgullo en su corazón es como oponerse a Dios y a lo que Dios quiere hacer en su vida. Amén. A lo que Dios quiere moldear su corazón, quiere transformar su vida. Entonces, la persona al ser orgullosa se va a convertir en un adversario de Dios y no en un hijo de Dios. Se va a convertir en una persona que siempre va a estar en contra de lo que Dios quiere hacer con él, lo que Dios quiere moldearlo, lo que Dios quiere trabajarlo. Y realmente, hermano, ese es un peligro muy grande. Amén. ¿Sabe por qué? Porque no sé si usted ha conocido personas, ¿verdad? Allá en Júpiter. No sé cuántos han tenido la oportunidad de ir a Júpiter y conocer personas de allá, ¿verdad? Pero ya de repente hay personas, hermano, que viene la palabra del Señor y les exhorta para que cambien su forma de vida. No, yo no voy a cambiar. Yo estoy bien así, yo estoy a gusto así, ¿verdad? O tratan de acomodar la Biblia a su manera para que la Biblia no los corrija su mal proceder o su forma de vida como ellos quieren llevarla a cabo. No, es que la Biblia dice que Dios es todo amor y que Dios me ama tal como soy, ¿verdad? Y así como yo soy el día de hoy, así como yo hago y practico y llevo a cabo mi vida, Dios me ama y Dios me va a recibir en su gloria, pero con una orquesta, ¿verdad? Porque llegué al cielo delante de su presencia y sin transformar la vida, sin permitir que Dios haga cambios en nuestra vida y en nuestro corazón, sin permitir que Dios nos moldee conforme a su imagen y semejanza, sin permitir que Dios corrija nuestro mal proceder. ¿Así llegaremos delante de la presencia del Señor? Realmente no, hermano, porque la Biblia dice que Dios resiste al soberbio de corazón. ¿Y quién viene a ser un soberbio? Todo aquel que no permite que la palabra del Señor lo transforme y aún así la persona asuma que está haciendo y llevando una vida correcta en su diario proceder. Amén. Realmente eso Dios no lo quiere en nosotros, hermano. Dios reprueba el corazón necio, Dios reprueba el soberbio, Dios reprueba el orgulloso. Dios reprueba a todo aquel que asuma que está haciendo las cosas bien, pero cuando nos enfrentamos a la luz de la palabra, cuando nos medimos a la palabra del Señor y la palabra del Señor nos exhorta y nos dice que debemos de cambiar, entonces, hermano, ahí donde nosotros recibimos el consejo de Dios y queremos acomodar la palabra a nuestra conveniencia para que favorezca nuestros pensamientos, para que favorezca lo que somos y lo que queremos hacer en nuestro diario vivir. Pero realmente, hermano, cuando somos expuestos a la palabra del Señor y tenemos un corazón correcto a lo que Dios quiere hacer a nosotros, permitiremos que la palabra nos corrija y permitiremos que la palabra del Señor haga el cambio que quiera hacer en nosotros, porque tenemos un espíritu enseñable, porque tenemos un espíritu y un corazón moldeable, porque tenemos un corazón y un espíritu humilde y le estamos permitiendo y le vamos a permitir a Dios que transforme todo lo que necesita ser transformado en todos y cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Pero cuando hay un corazón orgulloso, hermano, difícilmente recibiremos el consejo de Dios y difícilmente permitiremos que Dios cambie nuestro corazón. Y nos presentaremos delante de Dios asumiendo que estamos bien, pero en realidad, hermano, estamos actuando de la manera que Dios no quiere que actuemos. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Mire, cuando el corazón está orgulloso, hermano, o hay orgullo en el corazón se orgullece. El corazón no escucha, el corazón se justifica, la persona va a buscar culpables, no va a reconocer su pecado, no va a reconocer su falta y nunca va a permitir ser corregido por la palabra del Señor. Amén. Y un ejemplo bien claro, hermano, tenemos en la vida de Faraón, ¿verdad? Se presentaba a Moisés y le decía, hey, deja ir a mi pueblo porque mi pueblo pues tiene que salir por ordenanza del Señor, ¿verdad? De este lugar, al lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Y todo el momento, hermano, el Faraón mostró un corazón orgulloso. Y así como demostraba su orgullo, venían las calamidades a la nación. Amén. ¿Cuántas plagas azotaron en Egipto? 10 plagas, hermano. O sea que 10 veces Dios trató con el corazón del Faraón y nunca recibió o aceptó la decisión que tenía que tomar de dejar ir a salir al pueblo de Israel, ¿verdad? Sino que todo el tiempo cerró su corazón porque en su corazón había orgullo y de esa manera, hermano, fue que todo el tiempo vinieron las plagas a azotar
a esa ciudad. Amén. ¿Está conmigo, familia? Ahora mire, el corazón orgulloso o el orgullo dentro de una persona va a destruir relaciones. Amén. Cuando hay soberbia en el corazón de la persona, hermano, cuando hay ese orgullo en esa persona, siempre va a concebir contiendas y siempre va a haber problemas en todas partes porque el corazón de esa persona está lleno de orgullo. Mira que lo que estás haciendo está mal. A ti que no te importe mi vida, ¿verdad? Tú preocúpate por la tuya, yo por la mía. Pero la persona no se está dando cuenta que se está viendo por un bien de la persona. Amén. Pero la persona cree que está bien. Amén. Entonces comienza a decir que no se metan con su vida, que no la traten de cambiar porque ella está bien, porque está haciendo las cosas bien. Y lo mismo sucede dentro de las congregaciones. Amén. Mire, hermanito, deje de hacer esto, corríjase, haga esto, haga aquello, ¿verdad? Haga conforme dice la palabra. Primero saca la viga de tu ojo, ¿verdad? Y luego saca la paja que está en el ojo de tu hermano. No, hermano, es que es un consejo de la palabra para tu vida, para que te vaya bien, ¿verdad? No, tú preocúpate por la tuya, yo por la mía. Hermano, realmente, hermano, es algo bien difícil, cuando el corazón está lleno de orgullo y no quiere escuchar el consejo de la palabra del Señor. Amén. Entonces se destruyen relaciones, amistades, incluso relaciones familiares vienen a destruirse por medio del orgullo. Amén. Y el orgullo, hermano, lo único que provoca en la vida de un cristiano es que se detenga el crecimiento espiritual que Dios quiere para cada persona. Amén. Mientras se siga pensando que estamos bien, pero que a la luz de la palabra, realmente la palabra está reprobando nuestra forma de proceder cada día, y seguimos diciendo que estamos bien, Dios nunca va a poder completar su obra en la vida de un cristiano. Amén. Mientras sigamos asumiendo que estamos bien, pero la palabra nos siga reprobando. Amén. Entonces, hermano, realmente la persona no está buscando un cambio en la palabra del Señor, sino que está buscando versículos que únicamente favorezcan su forma de vida. Amén. Y eso es lo que realmente no debe hacer la persona, no debe hacer el cristiano. Amén. Cuando un corazón de un cristiano está lleno de orgullo, nunca va a buscar arrepentirse, va a buscar la aprobación de aquellos que van a favorecer su forma y estilo de vida. Amén. Nunca va a buscar dependencia de Cristo, sino que siempre buscará la forma de cómo depender cada día más de quién es Él y qué puede hacer Él. Y no vivirá en una total dependencia de Cristo. Amén. Amén. Terminamos con el siguiente punto, hermano. ¿Cómo no ser orgullosos? Amén. Y aquí sí, agárrese de la silla, póngase el cinturón y agárrese el peinado, amén, para que no se vaya a despeinar el día de hoy. Jesús siempre, hermano, va a buscar exponer nuestra vida a la luz de su palabra. Amén. El Señor siempre va a buscar eso, de que nuestra vida siempre sea medida a la par de la palabra, para que de esa manera podamos detectar lo que en nuestra vida necesita ser corregido. Amén. Y nosotros, hermano, cuando la palabra sea expuesta y el Señor mismo nos exponga a su palabra para que nuestra vida sea corregida y no hacemos caso a la palabra del Señor, entonces no estamos decidiendo sacar el orgullo de nuestro corazón, sino que queremos seguir viviendo bajo la idea o apoyarnos en nuestra propia opinión, creyendo que estamos haciendo bien. Pero cuando la palabra ya viene y saca a la luz lo que hay en nuestra vida y hacemos caso omiso, la responsabilidad cae en nuestras manos, hermano. Ya no está en las manos de Dios, ya no está en las manos del pastor, ya no está en las manos de nadie, sino que está en nosotros corregir, porque la palabra ya expuso o evidenció lo que hay en nuestro corazón. Amén. Y eso es lo que siempre va a ser la palabra del Señor, hermano. Siempre la palabra va a exponer lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra vida, para que nuestra vida sea corregida. Pero si nosotros no permitimos que la palabra sea sembrada en nuestro corazón y cause ese cambio en nosotros, entonces, hermano, nos volvemos responsables delante del Señor, y cuando estemos delante del Señor para darle cuenta, el Señor va a decir, no, ese pastor flaco que tuviste, ¿verdad? Ese pastor delgadito que tuviste un día predicó de esto, pero tu vida no la quisiste cambiar, porque creíste que estabas haciendo bien. Entonces la palabra fue expuesta, yo hablé a tu vida por medio de él y por medio de tantos, pero tu vida nunca la quisiste cambiar. Entonces, hermano, la responsabilidad ya no está
en quien está dirigiendo, ¿verdad? Sino está en el que está recibiendo, que no quiso recibir el consejo de Dios. Amén. ¿Está conmigo? Mire, el publicano no confió en sí mismo, hermano. El publicano en su oración estaba una total dependencia de Dios. Amén. Señor, perdóname, ¿verdad? Por lo que estoy haciendo, perdóname porque yo no quiero hacerlo, pero es un trabajo en el cual estoy obligado a hacerlo. Que era lo que era la situación en el caso de los publicanos. Amén. A nosotros nadie nos obliga a hacer lo que estamos haciendo. Amén. Lo que sea que estemos haciendo mal, nadie nos está obligando a hacerlo. Lo estamos haciendo por voluntad propia. Amén. Recuerde usted que el Señor nos dio libre albedrío y el Señor nos dio a nosotros las facultades de poder decidir entre lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer. Amén. Moralmente está incorrecto. Bueno, yo decido si lo hago o no lo hago. Pero si nosotros lo hacemos, nos volvemos responsables delante del Señor. Ahora, la palabra del Señor nos enseña y nos instruye lo que debemos y no debemos de hacer. Ahora, si la palabra ya me instruyó de algo que no debo de hacer y lo sigo haciendo, entonces responsable soy delante del Señor por las acciones que estoy cometiendo. Amén. El publicano, hermano, se acercó delante del Señor y le pidió perdón por su actitud, por lo que estaba sucediendo en su vida, lo que él estaba haciendo. Incluso dice que él ni siquiera se sentía merecedor de levantar los ojos al cielo para orar al Señor por la situación que él estaba haciendo. Amén. Pero él se arrepintió delante del Señor, sí se arrepintió, porque el Señor Jesús enseña que ese hombre salió justificado de aquel lugar. Amén. Entonces, hermano, cuando yo confío en Dios y no confío en lo que yo puedo hacer y no confío en lo que yo soy, sino que estoy en total dependencia de Dios, entonces fácilmente yo podré dejar el orgullo atrás y que el orgullo no sea parte de mi vida. Amén. Pero esto es, hermano, viviendo en total dependencia del Señor. Amén. ¿Está conmigo? Sí, amén. Nosotros como cristianos principalmente debemos reconocer nuestro pecado diariamente. Amén. Y yo preguntar el día de hoy, nadie responda, ¿verdad? ¿Cuántos pecaron el día de hoy? Todos tendríamos que decir amén, ¿verdad? Todos tendríamos que decir amén. ¿Cuántos pecamos el día de ayer? Todos tendríamos que levantar la mano y decir amén. Porque de una u otra forma le fallamos al Señor. Amén. Desde una transgresión hasta un pecado, y la iniquidad ya no tiene que ser parte de nuestra vida. Amén. Pero una transgresión, por muy mínima que sea, ya miró feo al hermano, ¿verdad? El hermano no se peinó el día de hoy, ¿verdad? El hermano ni se echó perfume. El hermano levantó las manos para adorar al Señor, pero no se echó desodorante, ¿verdad? Y ya a lo mejor hasta ya hicimos una mala expresión y prácticamente ya le faltamos al Señor, amén. Pero para otra póngase desodorante, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, hermano, todos nosotros diariamente tenemos que tener no tanto como un hábito, sino sí ese espíritu de arrepentimiento, ¿verdad? De acercarnos delante del Señor con esa humildad y decirle, Señor, perdóname porque yo sé que te ofendí el día de hoy. Y aún en lo que no me di cuenta, Señor, que te ofendí, perdóname. Perdóname, ¿verdad? Porque yo quiero ser un ejemplo tuyo en esta tierra. Quiero ser un ejemplo para aquellos que me rodean, quiero ser de testimonio para aquellos que me miran día tras día. Entonces, el cristiano, para no caer en la actitud del orgullo, ¿verdad? Y no permitir que el orgullo esté en su corazón presente todo el tiempo, continuamente tenemos que reconocer nuestras faltas delante del Señor. Continuamente, hermano. Amén. Continuamente. Ahora, tenemos que aprender a vivir no mirando nuestros logros y confiando en ellos. Amén. Hoy hice una venta y generé $1,000,000. Bendito Dios, ¿verdad? Bendito Dios. Pero no viva confiando en ello. Amén. No viva que su confianza, que el dinero no le traiga la tranquilidad a usted, sino que su tranquilidad y su paz esté en el Señor. Amén. No, pastor, pero es que el dinero es útil. No, yo no digo que no sea útil. El dinero es útil, ¿verdad? Pero donde se convierte un problema es cuando nuestra confianza está puesta en el dinero. Y entonces ahí estamos demostrando que no estoy confiando en Dios, sino que estoy confiando en lo que tengo el día de hoy. Amén. Y ahí el corazón
se puede comenzar a llenar de orgullo, porque entonces voy a comenzar a hacer un mecanismo de pensamiento donde yo tengo que generar, yo tengo que hacer, porque no tengo, porque el otro, porque aquello, ¿verdad? Y comenzamos a depender en nosotros antes que depender en Dios. Mire, esto de depender en Dios, hermano, a veces se vuelve un tema bien complejo en la mente de muchos cristianos, ¿amén? Porque depender de Dios no es olvidarte de la vida. Depender de Dios es depender de Dios para la vida que estamos viviendo, ¿amén? Y en todas las áreas que desarrollamos. Pero de alguna manera, hermano, se vuelve complejo porque muchas de las veces se llega a pensar, es que Dios no va a bajar del cielo a darme un taco. Dios no va a bajar del cielo a darme trabajo. No, no va a bajar, pero Él lo puede hacer. Lo que Dios pide es que dependamos de Él. Y dependiendo de Dios, Dios va a obrar. Y yo se lo he dicho muchas veces a usted, si yo le platicara, y si platicáramos quizás las experiencias de todos los que estamos aquí, lo que hemos vivido en Dios cuando hemos dependido de Él en los momentos de necesidad, todos podremos testificar cómo Dios ha obrado en nuestra vida. Aún Dios a lo mejor ha usado personas que ni siquiera nos topan, ¿verdad? Como le dicen los jóvenes. Que ni siquiera les caemos bien o que ni siquiera nos hablan. Y Dios los ha usado para que vengan y nos traigan a lo mejor algo para comer. O nos den algo que sea útil para nosotros. Si usted lo ha experimentado, usted es testigo de eso, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros creo que hemos experimentado algo de Dios o algo que Dios ha manifestado en nuestra vida de una forma que no lo entendemos. ¿Cómo es que sucedió? Pero Dios lo hizo. Y de esa manera, hermano, Dios quiere obrar en nuestra vida en cada área que estamos experimentando o que estamos viviendo, pero que vivamos en total dependencia de Él en cada una de esas áreas. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Ahora, para que el orgullo no sea parte de nuestra vida, hermano, y no caigamos en ello, tenemos que aprender a vivir confiando todo el tiempo en Él, mirando a lo que el Señor hizo por nosotros. Amén. Punto número 2. Para que el orgullo no sea parte de nosotros, tenemos que recordar, hermano, que todo es para la gloria del Señor. Amén. Dice la Biblia que nada hagamos por contienda o por vanagloria. Amén. Sino que todo lo hagamos para el Señor. Por lo tanto, hermano, la humildad consiste en reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios. Amén. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Punto número 3. Si usted no quiere que el orgullo esté en su corazón, usted tiene que aprender a mirar el ejemplo de Cristo. Amén. Tiene que aprender a mirar a Cristo, su ejemplo, lo que Él hizo por usted. Mire, Él siendo el Rey del universo, creador de todas las cosas, siendo Señor de señores, hermano, Él se humilló. Amén. Y aunque lo vituperaron, aunque le hicieron y todo lo que hicieron contra Él, mire, Él tuvo actitudes donde Él le lavó los pies a los discípulos. Amén. Él sirvió a los discípulos y a todas las personas que estaban a su alrededor. Y aún, hermano, Él decidió ir a morir en la cruz por usted y por mí, sin ni siquiera pedirnos un solo peso por lo que Él hizo por nosotros. Amén. Así que si usted escucha a alguien predicando y enseñando que la salvación es por dinero o por dar o por lo que sea, es una total mentira. Amén. El Señor todo lo hizo sin cobrarnos un solo peso. Amén. Sin cobrar un solo peso. Todo lo hizo sirviendo, hermano, por humildad, porque en su corazón no había orgullo. Amén. Entonces, si Cristo se humilló, hermano, ¿quiénes somos nosotros para vivir buscando reconocimiento del hombre? O que reconozcan lo que hacemos, lo que podemos llevar a cabo. Es de Dios, hermano. Dios conoce nuestros corazones. Amén. Dice la Biblia que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Si usted hace algo para la gloria del Señor, usted y el Señor. El Señor lo sabe, el Señor lo conoce y el Señor le recompensará. Amén. Pero pues imagínense hacer algo para el Señor y, es que yo lo hice porque yo... Ahí hay orgullo. Amén. Y eso ya no está bien. Gloria a Dios. Punto número 4 y último. Y lo que siempre le he hablado, buscar la forma de depender de Dios en todas las cosas. Amén. Recuerde usted que la humildad no consiste en pensar cada día menos en nosotros. Amén. Sino la humildad consiste, hermano, en depender del Señor y depender que Él haga todo y depender de Él en todas nuestras áreas. Amén.
La humildad no es, es que yo esto, es que yo lo otro. No, hermano, no. La humildad consiste en yo humillarme delante del Señor y depender de Él. Amén. Depender de Él, hermano. Y de esa manera, hermano, cuando yo pienso más en el Señor, me voy a enfocar más también en los otros, amén, en el prójimo, y automáticamente llevaré la misma práctica del Señor, que el Señor prácticamente nos enseñó. Amén. Ahí va a haber menos de nosotros y más de Dios en nosotros, aún para actuar también para con los demás. Amén. ¿Está conmigo? Muy bien. Cada día, hermano, nosotros debemos decir, como dice el libro de Juan, ¿verdad? Vamos al Evangelio de Juan 15:5. Juan 15:5. Dice, yo soy la vid verdadera. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Y con este versículo concluimos de que nuestra dependencia debe ser absolutamente en nuestro Dios. Muy bien, termino con unas preguntas, hermano. Yo creo que el mensaje de la palabra del Señor ha sido claro, amén. La parábola de estos dos hombres fue muy clara en nuestra vida, amén. Los dos fueron al templo, los dos oraron al Señor, amén. Los dos hasta quizás podemos decir que eran religiosos, amén. Pero uno salió igual de como entró y el otro salió justificado por Dios porque tenía una actitud y un corazón correcto, amén. Entonces, mire, la diferencia de ellos no era cuánto sabían, porque el fariseo conocía la palabra y los fariseos en aquel tiempo tenían que conocer la palabra de pe a pa, amén. La diferencia no era prácticamente de cómo iban vestidos, sino más bien la diferencia, o lo que hizo la diferencia en ellos era lo que había en su corazón, amén. Eso fue lo que hizo la diferencia. El uno era orgulloso y miraba sus méritos y menospreciaba al otro, amén. Pero el otro tenía una humildad con la que se acercó al Señor y recibió la gracia del Señor, amén. Entonces, Cristo no vino a salvar personas, amén, por lo que creen o aquellos que creen que no necesitan ayuda. Es que yo no necesito al Señor, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito la palabra del Señor. El Señor vino a salvar, hermano, aquellos que reconocen la necesidad de Dios en su corazón y en su vida. Y por ellos son los que vino el Señor a salvar. Amén. Entonces, hermano, a nosotros como hijos de Dios nos corresponde vivir con un espíritu humilde continuamente y no lleno de orgullo. Con un corazón dispuesto a perdonar, pero tener un corazón dispuesto a servir. Un corazón dispuesto a reconocer sus errores, amén. Y un corazón dispuesto a ser corregido cuando necesita ser corregido. Amén. Y este tipo de actitudes es lo que va a revelar que en nuestro corazón no hay orgullo y que en nuestro corazón realmente hay un espíritu correcto delante del Señor, donde nosotros estamos procurando seguir el ejemplo que el Señor marcó en su palabra. Amén. Entonces, vienen las siguientes preguntas a nuestro corazón. Amén. ¿A cuántos los que estamos aquí, hermano, nos cuesta reconocer cuando estamos equivocados? ¿A cuánto nos cuesta reconocer cuando estamos mal? A ninguno. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿A cuántos de los que estamos aquí nos cuesta aceptar la corrección con un corazón enseñable? Y a nadie le cuesta ser enseñado, ¿verdad? O ser instruido, pues gloria a Dios por ello, ¿verdad? Pero si alguno dice, a mí nadie me va a enseñar porque yo ya me las sé todas, a mí nadie me va a decir, ahí está un corazón que revela un poco de orgullo, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos comparado con otros para sentirnos mejor? Y a nadie ha hecho eso, ¿verdad? Gloria a Dios por ello, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos cuesta servir como Cristo sirvió? ¿O cuántos cuando sirven buscan que se les dé mérito y reconocimiento y no esperan el reconocimiento del Señor? Amén. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí dependemos realmente de la gracia del Señor
y no en nuestras fuerzas. Amén. Mire, si en alguna de estas preguntas usted encontró un detallito en su corazón, ¿verdad? Me cuesta ser enseñado, me cuesta ser corregido, me cuesta dejar de compararme con los demás para encontrar quién es el mejor o quién hace mejor labor. Si hay algo en nuestro corazón, hermano, de esto, el orgullo pudiese estar haciendo daño a nuestro corazón y a nuestra vida, y quizás pudiera ya haber hasta dañado alguna relación en nuestro diario vivir, amén, familiar o en la congregación. Pero lo que Dios quiere, hermano, es que cada uno de nosotros desechemos ese orgullo, esa soberbia de nuestro corazón, amén, y permitamos que el Señor haga esa obra en nuestra vida y que cada día seamos más como Él, que cada día seamos formados más como Él quiere formarnos, para que de esa manera podamos ser cristianos, que podamos dar un buen testimonio, sí, pero también podamos dar ejemplo de lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Amén. Y que de esa manera muchas más personas puedan venir al Señor, amén, por el testimonio que estamos dando de su palabra, pero también que la palabra que estemos predicando vaya respaldada con nuestras acciones y nuestro diario vivir. Amén. ¿Está conmigo, familia? ¿Por qué no inclina su rostro en esta tarde, amén? Y oramos al Señor. Y le pedimos al Señor, si hay orgullo en nuestro corazón, que lo podamos sacar, amén. Que podamos ser libres de ello y podamos practicar lo que el Señor quiere que hagamos conforme y acorde a su palabra, amén. Señor, te damos gracias porque tu palabra ha sido predicada, Señor, tu palabra ha sido expuesta a nuestros corazones y a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos des las fuerzas, Padre Celestial, de vencer aquella conducta, aquella actitud, Señor, quizás de orgullo que ha crecido en nuestros corazones, Padre. Y que de esa manera podamos, ahora sí que sacarla de nuestro corazón, Señor, con tu ayuda. Y que podamos ser instruidos por tu palabra y enseñados por la misma, Padre Celestial. Y que cada día podamos crecer, podamos avanzar, Señor amado, de la forma como tú quieres que crezcamos y desarrollemos en nuestro día de vivir, Padre. Ayúdanos, Señor, a dejar a un lado las malas actitudes, a dejar de lado, Señor, aquellas conductas erróneas, Padre, que lejos de beneficiarnos, nos han perjudicado en nuestro diario vivir, Padre. Que aceptemos y podamos aceptar la corrección de tu palabra en nuestra vida, Padre. Que podamos aceptar la reprensión y la exhortación, quizás hasta de nuestros líderes, Padre, que nos exhortan para nuestro bien y para nuestro propio beneficio, Dios amado. Que podamos aceptar la corrección de tu palabra con toda humildad, Señor, y que de esa manera todos y cada uno de nosotros podamos ser instruidos por tu palabra y enseñados por la misma para cada día ser mejores para la gloria de tu nombre, mi Dios. Quita todo orgullo de nuestro corazón, Padre Celestial. Que aprendamos a depender total y completamente de ti. Que no dependamos de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades, Señor. Que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, Dios, asumiendo que estamos bien, que somos correctos, Padre Celestial, y que no ocupamos ser enseñados ni instruidos por nadie. Ayúdanos, Señor, en todo momento a poder dejar de lado nuestra arrogancia, nuestro orgullo, Señor, y que podamos ser y caminar con un espíritu enseñable, Padre Celestial. Que podamos ser capacitados por tu palabra, Señor, y que de esa manera podamos caminar y podamos ser un reflejo tuyo, Dios, en esta tierra. Que la misma humildad que tú enseñaste en tu palabra, la forma en cómo viviste, Padre, y cómo te desarrollaste, el tiempo que estuviste aquí en la tierra, que tu ejemplo nos sirva, Padre Celestial, para cada día ser más como tú. Que cada día haya menos de nosotros, Dios. Que cada día nos fijemos menos en lo que somos nosotros, para poder fijar nuestros ojos en quién eres tú y cómo quieres, Dios, que nosotros caminemos en esta vida. Te damos gracias por tu palabra, Dios, y al ser expuesta por ella, Dios, que nuestra vida sea expuesta por ella, Padre Celestial, que podamos reconocer nuestros errores, nuestras faltas y nuestras malas actitudes, y permitamos, Dios, que sean corregidas para cada día ser y vivir una vida conforme a tu palabra y una vida de tu agrado, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor,
Y a tu nombre sea la gloria, ahora y por siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien.